buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida. Nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y para Austin, si nos estás escuchando, lo estás haciendo a través del 95.1 de FM. Hoy amaneció fría Guadalajara, friecita como de chamarra más gruesa, Así es que si van a salir a caminar, que espero que lo hagan a pesar de que tengan que escuchar el programa de Nutrición y Vida, si se van a salir a caminar, por favor pónganse un pantaloncito más largo, una chamarrita que les tape más la espalda, porque aquí está frío. En Austin espero que haya amanecido muy bien, muy rico, pero aquí está friecito. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 3122 1190, 3647 1883, la línea nacional sin costo 01800 727 5420 y tu línea directa Austin 512 215 4909. El chat www.radiomujer.com.mx y recuerda que siempre puedes mandarnos todos los comentarios, todo lo que nos quieras decir a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Se los voy a repetir porque yo sé que hay personas por ahí que están ya buscando la manera de estarnos mandando sus correos electrónicos, que ya traen teléfonos nuevos, que ya van a poder tomarle fotos a su comida durante un mes completo, desayuno, colación, comida y cena, y que lo quieren mandar al correo. A ver, apúntale por ahí, nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Si tú no sabes cómo hacerlo, pídele ayuda a alguien. No es tan difícil, con que veas unas 2 o 3 veces cómo se hace, va a ser mucho más fácil que logres hacerlo solo. También, pues, si eres más diestro en esto de las artes del teléfono y de las redes sociales y demás, puedes hacerlo a través de Twitter, @nutricionvida1. Les voy a decir, a mí me daba miedo Twitter, ya no me da miedo. Ánimo, no tengan miedo con el Twitter, ya, ánimo. Por ahí ya supe que muchos jovenzuelos de entre 60 y 70 años ya se animaron a pedir teléfono, ya, muy bien. Todos aquellos que se animaron, qué bueno, de verdad que me da mucho gusto. Recuerden que durante todo este mes estamos de fiesta. Estamos celebrando que vamos a cumplir 6 meses y estamos con este súper reto, que recuerden que lo estamos haciendo para ustedes, para todos los de Guadalajara, para toda la gente que nos escucha y para Austin, Texas también. Recuerda, Austin, que lo hicimos a través de fotos por lo mismo, para que pudieras integrarte con nosotros, para que te sintamos más cerca todavía. Y recuerda que lo que queremos es que nos dejes entrar en tu vida a través de las fotografías de tu alimentación diaria, incluyendo las colaciones. Nutrición y Vida te reta a ser parte de esta experiencia. Inscríbete por correo electrónico ahí les va de nuevo, nutricionyvida@radiomujer.com.mx o vía Twitter, @nutricionvida1, y si lo haces a través de Twitter, recuerda poner el hashtag Yo Soy Nutrición y Vida. Las bases, recuerda, van a ser mandar las fotos de desayuno, colación, comida, colación y cena. Tienes que poner tu nombre y si lo envías por Twitter, usar el hashtag Yo Soy Nutrición y Vida. Durante un mes seguiremos tu alimentación y la calidad de los alimentos que ingieres. Los ganadores se darán a conocer el jueves 7 de agosto y nos visitarán en cabina el lunes 11 para festejar 6 meses al aire. Los premios, ¿qué crees? ¿Qué crees que te puedes ganar? El primer lugar se va a llevar una valoración completa que incluye una historia clínica, una revisión de patrones alimentarios, la valoración antropométrica, un diagnóstico nutricional y la propuesta nutricional, además de tu kit Nutrición y Vida, que va a incluir un recetario que de verdad está, hecho con un cariño que no saben. Este recetario, y además este libro que me gusta tanto, que con cierta frecuencia que con cierta frecuencia les nombro, que se llama 52 pequeños cambios, de Editorial Urano, que es un libro muy bien hecho, que está muy enfocado a que de verdad puedas tener una mejor calidad de vida. Y el segundo y tercer lugar se van a llevar este kit, que sería el recetario y el libro 52 pequeños cambios de Editorial Urano. Y bueno, ¿qué necesitamos? Que le estés tomando fotos a tu alimentación y que nos lo mandes y, ojo, va a tener
que ser calificada esta alimentación. Ya hablamos durante toda la semana qué significa y cómo le puedo hacer para tener una alimentación que sea baja en grasa, alta en fibra, baja en sodio y baja en azúcar. ¿Vale? Entonces, anímate, no es tan difícil, al contrario, estás teniendo una asesoría personalizada durante un mes completo y no te va a costar absolutamente nada. Si ya eres paciente y necesitas una valoración, esa valoración quizás podemos pensar en dársela a alguien más, así es que no te preocupes, el punto es que te sientas apoyado en estar con estos pequeños pasos en el día a día, en tu día a día, para tener una mejor calidad de vida. Y nos vamos a ir con la siguiente sección. Dime de qué padeces y te diré qué comer. Hoy les traigo 2 síntomas que les voy a decir la verdad. Ayer me dio mucha risa en consulta porque un paciente me dijo, es que todas las semanas antes de venir a consulta me había sentido pesimista e irritable. Cuando le pregunté cuál era el motivo de la consulta, me lo dijo así, es que soy pesimista e irritable. Y yo dije, bueno, honestamente pensé que no era un problema nutricional. Me dijo, es que no tengo tiempo de comer, no sé qué comer en qué momentos, me cuesta trabajo, no sé cómo decidirlo, sé que tengo cosas cerca, pero todo le pongo peros. Bueno, entonces empezamos a platicar y empezamos a decidir dónde iba a comer y en qué momento lo iba a hacer. Después de una semana de consulta me dijo, es que ya no sufro de pesimismo y de irritabilidad porque ya estoy comiendo. Bueno, pues déjame darte la noticia de que si tú estás identificando en ti sentimientos de pesimismo e irritabilidad, pueden ser bajas de azúcar. Es un síntoma de algo que se llama hipoglucemia, que algunos solemos tener durante el día aún sin darnos cuenta, ¿sí? Ojo, recuerden que los síntomas de una baja de azúcar, que habla de periodos largos de ayuno o en respuesta a consumos altos de azúcar, puede traer una serie de sintomatologías, entre ellas el estado de ánimo, que va a ser un estado de ánimo que puede ser depresivo, que puede ser irritable, que puede ser pesimista o inclusive sentirme medio lloroncito, ¿no? Estos son los síntomas, vamos a llamarle como emocionales, que yo tengo cuando tengo bajas de azúcar. Así es que si tú estás sintiendo esto, por favor, pide ayuda para resolver esas hipoglucemias. Necesitas una consulta con un médico o un nutriólogo. Estás escuchando el 1040 de AM, regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos ya de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El tema de hoy, polifarmacia. Ojo, ¿qué es esto? Les voy a poner un caso, a ver si les suena conocido. Me paro en la mañana, me despierto, me como un par de almendritas, voy y me tomo mi tecito, voy al baño, regreso y entonces saco de mi buró, de mi cajón o de mi pastillero o de lo que sea, un rosario completito de pastillas, así, me caben en toda mi mano. La de la presión, la del azúcar, el diurético, el de la taquicardia, por supuesto el omeprazol, no vaya a hacer que me caiga mal. Vamos a poner, pues esta que no me acuerdo, que tengo 20 años tomándomela. Esta chiquita que tampoco me acuerdo para qué es. Este es para el dolor de rodilla. Este es, ¿sí le suena o no le suena? Bueno, esta costumbre que tenemos de aventarnos un rosario matutino, por supuesto, también me faltó la vitamina, ¿no? El omega que tanto dicen en el radio, y ¿qué más? Pues una vitamina C no vaya a ser, ¿no? Toda esa costumbre, vamos a llamarle así, que tenemos de estarnos metiendo una cantidad impresionante de pastillas a la boca, puede o puede no ser algo positivo en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a tener al doctor Miguel Ángel Zambrano en la línea. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Juan Menchaca. Y buenos días, doctor. Sí, buenos días. Buenos días, me da mucho gusto que haya podido tomar nuestra llamada y me gustaría que nos platicara acerca de este síndrome geriátrico que se llama polifarmacia. ¿Cuál sería la definición de este síndrome, doctor? Bueno, polifarmacia se define actualmente como el consumo de 4 o más fármacos en forma simultánea por un periodo mayor de 240 días durante el año. Eso es como se define la polifarmacia.
Es decir, cuatro o más fármacos. Medicamentos y 4 Ajá. más medicamentos tomados de una forma simultánea durante 240 días del año. Así se define la polifarmacia actualmente. Muy bien. Y bueno, en algunos casos, en algunos pacientes va a ser necesario que esto exista. ¿En qué momento, doctor, deja de ser esto, vamos a llamarle así, saludable, o empieza a ser una situación de riesgo para el paciente? Bueno, es conocido que la polifarmacia es un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en la población etaria de los 70 a los 79 años de edad, debido a que a esa edad, pues generalmente los pacientes ya tienen varias comorbilidades, es decir, varias enfermedades que se pueden reunir. Por ejemplo, pueden ser hipertensos, al mismo tiempo pueden ser diabéticos, tienen problemas de dislipidemia, es decir, elevación del colesterol, de los triglicéridos, pueden tener osteoartrosis que requieren tomar algún antiinflamatorio, algún analgésico, y se va sumando el número de medicamentos que ellos tienen que estar ingiriendo todos los días. Pero es conocido que cuando varios especialistas están viendo a un solo paciente debido a sus problemas que tiene, y que aparte cada médico especialista le da sus propios medicamentos al paciente, este paciente puede llegar a tomar inclusive hasta 10 o más medicamentos diariamente en forma simultánea, lo cual eso aumenta el riesgo de que pierda el control de qué medicamento ya se tomó, cuál no se ha tomado, la dosis adecuada. A veces toman una dosis menor o mayor a la indicada, y sobre todo cuando son pacientes que están solos o que viven en asilos, eso aumenta el riesgo de la polifarmacia. Al unir ciertos medicamentos con otros, presentan un efecto que se llama sinérgico, es decir, se aumenta el potencial del medicamento, lo cual le supone un riesgo al paciente. Y hay estudios bien documentados y bien comprobados que mientras más medicamentos tome un paciente, el riesgo de tener lo que conocemos como reacciones adversas a los medicamentos aumenta importantemente. Reacciones adversas a los medicamentos. Así Doctor, es. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de este efecto que usted nos hablaba, de la sinergia que puede crear en algunos medicamentos. ¿Cuál pudiera ser alguno de los ejemplos que pudiera darnos? Sí, por ejemplo, hay pacientes que pueden, por ejemplo, tomar un analgésico porque les duele su cabeza, pero aparte tiene problemas de dolor de huesos y porque tenemos osteoartrosis y hay que darle un antiinflamatorio. Entonces, al juntar un analgésico con un antiinflamatorio, el efecto acumulativo a nivel del hígado, que es donde se metabolizan estos medicamentos, como el hígado ya en un paciente ya de arriba de 65 años ya no está funcionando al 100%, o también los riñones, que es un órgano por donde la mayoría de medicamentos se eliminan, ese medicamento dura más tiempo en circulación del paciente, por lo tanto el efecto se va inclusive hasta poder duplicar, y eso nos puede provocar daños en la función hepática o daños en la función renal, o inclusive producir ciertos efectos como la famosa gastritis, porque el efecto del medicamento también ahí se va a potencializar. Es el ejemplo que vemos más comúnmente. Claro, que es el todo pasa, ¿no? Por hígado y riñón, entonces tener mucho cuidado. Y por ejemplo, doctor, nos decía de estas posibles reacciones adversas. ¿Qué cosas podemos esperar o de qué cosas tenemos que estar al pendiente? Bueno, cuando el paciente está tomando sus medicamentos y que pueda empezar, por ejemplo, a hincharse, lo que le llamamos nosotros el edema, eso nos puede orientar a que el paciente ya está teniendo problemas con la función renal, o que el paciente se nos está poniendo amarillito, lo cual le llamamos ictericia, nos puede avisar de que el paciente ya está teniendo un problema con el hígado, de que lo estamos sobrecargando de medicamentos, o inclusive que el paciente pueda presentar dolor abdominal por una gastritis aguda, pero que si no se atiende a tiempo, esto puede redundar en algún sangrado de tubo digestivo, que el paciente va al baño y hace el excremento ya mezclado con sangre. Pues puede avisar sobre todo a pacientes de esta edad que está presentado ya un sangrado de tubo digestivo, y hay que tener mucho cuidado porque eso se puede complicar y puede acabar el paciente hospitalizado o inclusive en una cirugía de urgencia. Son datos que uno como médico tiene que estar al pendiente del paciente, de que uno esté dando los medicamentos adecuadamente, tanto el número de ellos como la dosis adecuada de acuerdo a la edad del paciente. Hay que recordar que pacientes ya por arriba de 65 años de edad, que llamamos ya de la tercera edad, sus metabolismos disminuye importantemente. Todos los órganos están trabajando, por ejemplo, cuando uno es joven al 100%,
se va deteriorando ya la función orgánica. Un ejemplo, los riñones. Es conocido que por cada 10 años que uno va cumpliendo después de los 40 años, la función renal va disminuyendo también en un 10%. Entonces, si uno no toma en cuenta eso a la hora de recetarle un medicamento y darle la dosis adecuada, uno va a complicar la función renal. Entonces, es el ejemplo que más frecuentemente vemos en la práctica médica. Qué importante esto, doctor. Realmente luego se nos olvida, ¿verdad? Que cuando vamos aumentando en edad, también nuestros órganos aumentan de edad. Entonces, la relación es esta. Por cada 10 años que pasen, sí, la función renal disminuye, vamos a decirlo así, un 10%. Después de los 40 años de edad. O sea, después de los 40 años de edad es cuando empieza a ocurrir esto. Cuando viene en reversa el asunto. Así es, así es. Un ejemplo que le puedo poner, señorita, yo aparte de internista soy hematólogo. Cuando tenemos un niño o un joven, le podamos tomar una biopsia de médula ósea, y la biopsia de médula ósea se encuentra poblada en un 100%, es decir, la médula ósea está produciendo células, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etcétera, en un 100%, y uno la ve en el microscopio, está muy poblada, hablando celularmente. Cuando una persona ya empieza a tener 50 años, ya 50, 60 años, ya la médula disminuye la producción en un 20%, o sea, ya está trabajando a un 80%. Si la persona llega a los 70, 80 años, ya la médula se está trabajando en un 50%, es decir, a la mitad de cuando empezó la vida de esta persona. O sea, en realidad podemos esperar que cualquiera de nuestros órganos esté funcionando así, o sea, que la tendencia a que funcione con menor grado o menor porcentaje de efectividad, pues vaya a ser en todos los órganos, ¿no? Así es, señorita, eso es verdadero. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con el número de pastillas, con el número de medicamentos y con la dosis que tenemos de cada medicamento. Doctor, le voy a pedir por favor que se quede con nosotros para que a partir del siguiente bloque nos siga platicando acerca de cómo cuidar que no estemos duplicando dosis de medicamentos, que no estemos duplicando inclusive efectos de medicamentos, o que estemos tomando medicamentos que puedan tener efectos adversos al consumirlos juntos. Le voy a pedir que se quede por favor con nosotros. Sí, con todo gusto. Perfecto, bueno, estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer. Recuerda, Austin, que nos escuchas a través del 95.1 de FM, y estamos hablando el día de hoy en tu programa Nutrición y Vida acerca de este tema tan interesante, tan importante, que se llama polifarmacia. Tenemos en la línea al doctor Miguel Ángel Zambrano, que él es jefe del Servicio de Medicina Interna del doctor Juan Menchaca, y si tú tienes alguna duda o te estás identificando con algo de lo que dijimos en este momento, que es estar tomando demasiados medicamentos, que a lo mejor te los prescribieron hace mucho, de algunos que ya ni te acuerdas para qué te tomas, ¿sí? O tienes varias patologías y varios médicos te han visto, ¿qué te parece que llamas y preguntas? Estás en el 1040 de AM, regresamos. $7:35 de la mañana, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, en este programa en el que, recuerda, estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. Estás escuchándonos a través del 1040 de AM en Radio Mujer y a través del 95.1 de FM en Austin, Texas. El día de hoy estamos hablando acerca de la polifarmacia. ¿Qué es esto? Esto que nos suele suceder, que a los jovenzuelos de entre 60, 70, entre 70 y 79 años, que de repente están tomando una cantidad de medicamentos impresionante, y que además, esto se suma a que no estamos comiendo como debemos. Entonces, no me tomo los medicamentos como me dijeron, y además no me los tomo junto con los alimentos que me dijeron, y al rato me duele la panza, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo con, decía el doctor que tenemos invitado el día de hoy, empiezan con gastritis agudas. El doctor Miguel Ángel Zambrano, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Juan y Menchaca. ¿Ya lo tenemos en la línea? Sí, doctor, sí, buenos días nuevamente. Bueno, gracias por tenerlo aquí de regreso. Antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de bueno, ¿cuáles serían estas reacciones adversas que puede tener el estar con esta multimedicación, vamos a llamarle, y cómo pudiéramos evitarlo? ¿Qué mensaje le podemos dar a los radioescuchas? Bueno, el primer mensaje que yo les daría es que todo medicamento que tomen, que sea prescrito por un médico especialista.
ya que el médico especialista es el más preparado para saber qué medicamento realmente requiere cada paciente. Porque hay muchos pacientes que se automedican o el compadre les recomienda un medicamento que a ellos les cayó bien, pero que no tiene la misma enfermedad, por lo tanto la respuesta no va a ser igual, o el vecino de enfrente les dijo que hay cierta medicina muy buena para cierto o cual síntoma, pero generalmente a veces no estamos hablando de la misma enfermedad. Por lo tanto, la primera recomendación, repito, es tomar única y exclusivamente medicamentos prescritos por su médico especialista. Número 2, que cuando a un paciente, que suele ocurrir, lo están manejando entre varios especialistas por diferentes enfermedades que tiene, tratar de que esos especialistas estén en contacto para que no dupliquen un medicamento, vayan a repetir un medicamento, entonces el paciente esté tomando un medicamento que tiene el mismo efecto dado por dos médicos diferentes y por un hombre a lo mejor comercial diferente. Entonces es bueno que los médicos que tienen a un paciente estén en contacto entre ellos mismos para dar un mejor tratamiento. Con esto vamos a reducir los efectos adversos de medicamentosos que nos pueden dañar a un paciente, que nos pueden llevar a una enfermedad más grave, nos pueden complicar y acabar en un hospital de urgencias, porque las estadísticas o los estudios bien comprobados nos llegan a decir que, por ejemplo, la presencia de reacciones adversas medicamentosas está en relación directa con el número de fármacos prescritos y administrados. Y ponen unas cifras muy interesantes. El 4% de reacciones adversas se presentan cuando se toman alrededor de 5 fármacos. El 10% de reacciones adversas medicamentosas se presentan cuando se toman de 6 a 10 fármacos, y hasta un 28 a un 40% de reacciones medicamentosas se pueden presentar cuando una persona ya está tomando más de 11 fármacos. Por lo tal, concluimos pues que aparte de la frecuencia de mayor presentación de reacciones adversas medicamentosas está en las edades entre arriba de 65 años, lo cual nos compara con por ejemplo, con un 3% que se presenta únicamente en personas de 20 a 29 años de edad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado pues a la hora de tomar los medicamentos, que debe ser el medicamento indicado, a la dosis indicada y durante el tiempo indicado nada más. Durante el tiempo indicado y con los alimentos indicados. Doctor, uno de los efectos adversos, uno de los efectos secundarios que yo leí con mucha frecuencia en los artículos es algo que se llama desnutrición. ¿Qué pudiera hablarnos usted acerca de la relación de la polifarmacia en un paciente que está desnutrido, o en qué momento una polifarmacia puede causar en un paciente una desnutrición? Sí, eso está muy relacionado, como usted bien lo menciona, debido a que primero, hay ciertos medicamentos que van a inhibir el apetito en los pacientes, por lo tanto el paciente va a tender a dejar de comer adecuadamente, número 1. Número 2, yo siempre como médico especialista, cuando prescribo un medicamento, siempre lo sugiero que sea después de algún alimento. A mí no me gusta indicar ningún medicamento en ayunas porque eso nos va a dañar seriamente la mucosa gástrica y el paciente puede empezar con una gastritis y luego puede evolucionar hacia una úlcera gástrica. Entonces ese es otro detalle que hay que tener siempre cuidado, y siempre hay que tener en cuenta que los pacientes que manejamos ya de la tercera edad son pacientes que si uno los deja solos, no les da apetito, no les estimula el estar comiendo, porque no es lo mismo comer uno solo que comer acompañado, no es lo mismo que uno se tenga que preparar su propio alimento a que haya una persona indicada que prepare una dieta adecuada nutricionalmente y con una buena higiene. Entonces son factores que hay que tomar mucho en cuenta, y aparte pues el paciente que va a estar tomando polifarmacia es porque tiene algunas enfermedades concomitantes, y esas enfermedades pueden también disminuir el apetito, quitar el hambre en los pacientes, y se va a complicar esto con una desnutrición. Además, un paciente que está desnutrido, el efecto de los medicamentos va a ser mayor, el efecto indeseable va a ser mayor, y también es bien conocido que un paciente desnutrido va a manejar dosis bajas de albúmina, la albúmina sérica, que es una proteína que sabemos que el hígado la produce y que es muy importante porque es la que une a los medicamentos para transportarlos de un lugar a otro o llevarlos a los receptores donde van a tener su efecto máximo. Entonces, al tener la albúmina baja por desnutrición, también la absorción de medicamentos va a estar disminuida y el efecto también va a estar alterado. Es lo que yo le podría decir en cuanto a la desnutrición de este tipo de pacientes. No, está interesantísimo, doctor. La verdad es que yo creo que nos daría para otros 3 programas completos el estar hablando de que los pacientes van a tener riesgo muy muy alto de sufrir una desnutrición por
vamos a llamarles así, enfermedades de base, Así por es. la polifarmacia, porque bueno, como usted bien lo menciona, la enfermedad de base puede causar un deterioro en las ganas de comer, ¿no? Puede inhibir es. el apetito. La polifarmacia puede también causarlo, y además si me lo estoy comiendo sin alimentos, pues me puedo causar lo que usted bien mencionaba, una gastritis aguda, ¿no? Una úlcera en alguna parte del tubo y empezar con sangrados, que esto también va a hacer que yo me sienta con menos ganas de comer. Además de lo que bien menciona, el efecto de los medicamentos en un paciente con desnutrición va a estar alterado. No va a poder funcionar como normalmente funciona. Doctor, ¿qué otro tipo de reacciones adversas pudiéramos mencionarles a los radioescuchas y qué cosas o qué signos tendrían que ser como signos de alarma para que el paciente o los familiares del paciente pudieran estar en contacto directo con el médico y decir, híjole, por aquí no va, algo está pasando? Sí, es muy interesante su pregunta, señorita. Mire, lo que vemos con mucha frecuencia en la práctica médica es el típico paciente de la tercera edad que tiene algún problema de hipertensión arterial o de dislipidemia o de algún tipo de cardiopatía, que generalmente los cardiólogos o los internistas somos muy dados a dar la famosa aspirina para evitar que el paciente nos vaya a formar algún trombo o algún coágulo. La aspirina actúa como antiagregante plaquetario. Pero muchas veces, como estos pacientes, como usted ya lo bien mencionó, no están comiendo adecuadamente, pues a la hora de estarle dando su aspirina, el estómago, la mucosa gástrica va a estar vacía, y aparte, ese paciente, parte de la aspirina, generalmente tiene un problema de osteoartrosis, tiene un problema de otitis reumatoide, tiene un problema de alguna antecedente de alguna fractura de cadera o algo que le produce dolor. Entonces, aparte, el doctor le tiende a dar algún analgésico, algún antiinflamatorio. Entonces, imagínese el efecto de una aspirina diario con un antiinflamatorio analgésico en un paciente que no está comiendo bien, pues obviamente el paciente puede complicarse con un sangrado de tubo digestivo, que lo vemos muy frecuentemente, más porque, repito, el paciente no está comiendo y la gente no le da mucha importancia. No comió, no trae hambre, pues no importa, pero hay que darle su medicina. No, hay que hacer lo que el paciente coma, si no es por medios propios, hay que acudir con un buen nutriólogo, una nutrióloga, alguien que nos pueda ayudar en ese aspecto. Eso es lo que frecuentemente vemos en cuanto a esa complicación. Otro que vemos muy frecuentemente es aquellos pacientes diabéticos que están tomando sus hipoglucemiantes orales para tener controlado el azúcar, pero de repente nuestro paciente geriátrico deja de comer porque está tomando tanto medicamento, porque su propia enfermedad le quita el apetito, entonces el azúcar le va a bajar por la falta de ingesta de alimentos, y si aparte él toma sus medicamentos hipoglucemiantes orales, el azúcar nos va a bajar más rápidamente y nos va a provocar lo que conocemos como un choque hipoglucémico. Entonces empieza a poner pálido, diaforético, sudoroso, empieza a tener trastornos de la conducta. Entonces rápido hay que llevarlo con un médico, un hospital, para que le normalice la glucosa, si no el paciente se nos puede morir de un choque hipoglucémico. Se nos puede morir. Doctor, le voy a pedir que se quede con nosotros, estamos en el 1040 de AM, regresamos. Gracias. 7:49 ya de la mañana, estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer. Para ti, Austin, que nos escuchas a través del 95.1 de FM en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema realmente muy interesante con el doctor Miguel Ángel Zambrano. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Juan y Menchaca y nos está hablando acerca de la polifarmacia. Estamos hablando, doctor, nada más un último mensaje, algo último que nos gustaría dejar, que como un mensaje a los radioescuchas, ¿qué quisiera usted decirles? Bueno, primero, como conclusiones finales, les diría yo que la población geriátrica es la más susceptible a presentar polifarmacia, eso está bien comprobado. Que en los estudios que se han hecho a nivel mundial y sobre todo aquí en el país de México, el género predominante fue el femenino. Generalmente la polifarmacia se presenta más frecuentemente en las mujeres que en los hombres, debido pues a que las mujeres tienen más apego a los tratamientos. El grupo donde más se presenta la polifarmacia es entre pacientes de entre 70 y 79 años de edad, y que también es importante saber que el antecedente personal más frecuente en estos pacientes es que la mayoría de ellos son o hipertensos o que son diabéticos, por lo tanto tienen que estar tomando sus medicamentos, y que los medicamentos que más frecuentemente se automedican son los analgésicos antiinflamatorios,
Le digo porque pues cualquier persona le recomienda que cualquier medicamento es bueno para el dolor y el paciente lo toma sin ninguna prescripción médica. Y por última conclusión, pero eso es más bien para nuestras instituciones de salud, es que ellos deben de estar ya bien conscientes de que es indispensable que se lleven a cabo estudios clínicos y de investigación exclusivamente en pacientes de la tercera edad, ya que las instituciones de salud atenderán paulatinamente a un mayor número de pacientes ancianos conforme el tiempo va transcurriendo. Entonces deben estar preparados para ello porque está comprobado que la calidad de vida ha mejorado, los medicamentos están más cerca más a la mano de este tipo de pacientes, por lo tanto la expectativa de vida ha aumentado y se calcula que en los próximos 10 años haya mayor cantidad de pacientes entre los 60 y los 80 años de edad. Entonces, serían mis comentarios finales, señorita. Doctor, le agradezco muchísimo que haya podido compartirse con nosotros. La información me parece muy, muy valiosa y espero poderlo tener próximamente con más temas relacionados a nutrición y a medicina que de verdad pues tienen que ir de la mano. Doctor, me va a dar un gusto conocerlo en algún momento. Ojalá podamos estar frente a frente y de verdad muchísimas gracias por haberse compartido con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes cuando usted lo desee. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces espero que les haya quedado súper claro que es un tema pues del día a día, es un tema que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo pues el tema que a nosotros nos interesa muchísimo, la desnutrición. Ojo, si yo soy un paciente que no está comiendo bien porque mi enfermedad de base no me lo permite, porque pues ya no tengo hambre, ¿sí? El medicamento que me tome, el que sea, va a tener un efecto mucho más allá de lo que realmente tendría que en el momento en el que debería de actuar el medicamento. Así es que tengo que tener mucho cuidado de estar tomando los medicamentos. Hay solo algunos medicamentos que se pueden tomar en ayuno, solamente algunos, por ejemplo, algunos medicamentos para la tiroides, por ejemplo, son en ayunas, ¿sí? Antes de alimentos, pero yo creo que fuera de esos realmente, híjole, salvo que algún médico me corrija, son pocos los que realmente se pueden o se deben de tomar en ayunas. Todos los demás van a causar este efecto en la mucosa gástrica de la cual nos hablaba el doctor, así es que cuidado, los medicamentos tienen que ir con medicamentos, tienen que ser prescritos, no se vale automedicarse, ojo, lo voy a repetir, no se vale automedicarse, te puedes hacer daño y nada de que porque me dijeron que este servía. Lo que me recuerda que nos vamos a ir a la siguiente sección. Pues yo escuché. Sí, le pasó a la prima de una amiga. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad? A ver, díganme si les suena. Una frasecita. No, doctora, es que yo no quiero tomar, entre comillas, pastillas porque no me quiero enfermar, ¿no? A ver, ¿a qué les suena? No quiero tomar pastillas, entre comillas, porque no me quiero enfermar. No saben con qué frecuencia escuchamos esto en la consulta de nutrición. Dejen usted con la consulta del médico. En la consulta de nutrición, no, es que a mí no me gusta tomarme nada. Bueno, ojo, recuerden que esto de las pastillas, ¿sí? Es como decir coches, ¿no? Decir coches es demasiado generalizar. No podemos decir que es lo mismo un bocho que un coche, un BMW, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo, no sirven para lo mismo, quizás, para transportarnos, pero hay niveles, ¿sí? Bueno, un poquito parecido a esto puede ser el decir pastillas. Las pastillas pueden ser muchas cosas, pueden ser pastillas que son prescritas, pueden ser suplementos, puede ser una pastilla que sea para la presión, otra que pueda ser para, por ejemplo, un hipoglucemiante, y además dentro de las pastillas que son para la presión hay como 17 tipos, ¿sí? Que van a tener un efecto a diferentes niveles en el organismo. Entonces no podemos decir que las pastillas, entre comillas, se tomen o no se tomen o me vayan a enfermar o no. Tenemos que ir con un médico y tenemos que hacer el tratamiento que estemos llevando de la mano con un nutriólogo. Ojo, por esto, habíamos hablado ya por ahí de una interacción que se llama interacción nutrimento y medicamento. Hay medicamentos que no se llevan bien con ciertos nutrientes o que van a afectar digamos que el sitio de absorción,
¿sale? Entonces va a ser muy importante que estén revisando de la mano con un médico y con un nutriólogo si algunos de los medicamentos que están tomando se inhiben cuando se toman juntos, por ejemplo, ¿sale? Ya habíamos hablado del caso del famosísimo omeprazol, que cuando yo lo tomo se inhibe la absorción de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces de repente mis pacientes llegan con unas anemias que, bueno, no sabes ni de dónde y resulta que no están absorbiendo ni la B12 ni el ácido fólico por el consumo constante de omeprazol. Entonces, esto podría haberse evitado si hubiéramos ido con un nutriólogo desde un principio, por ejemplo, porque el omeprazol no me digan que no. Yo creo que el 75% de las personas que nos están escuchando, jóvenes, no jóvenes, con algunos jóvenes de juventud acumulada de 70, nos están escuchando, se lo toman, ¿sí? Tengo la mitad de mis pacientes de 20 años toman omeprazol, ¿sí? Entonces ese medicamento inhibe cuando lo estamos consumiendo de manera constante la absorción de B12 y de ácido fólico. Entonces, ojo, es muy importante que estemos al pendiente de qué tipo de medicación estamos tomando, inclusive con los mismos suplementos. Por ejemplo, tomar hierro y calcio al mismo tiempo, ¿qué creen? No funciona. ¿Por qué? Se tiene que tomar en momentos diferentes del día porque compiten por el sitio de absorción. Entonces, para muchas mujeres, por ejemplo, que están en la etapa esta hermosísima que se llama embarazo, tomarse el calcio y el hierro al mismo tiempo no sirve de nada, porque o se absorbe el calcio o se absorbe el hierro. ¿Cuál? El que haya llegado primero al sitio de competencia, ¿sí? En la competencia al sitio de absorción. Entonces, va a ser muy importante que estemos al pendiente de lo que estamos tomando y que lo hagamos. Necesitamos ya hacernos la costumbre de ir al médico, y además de ir al médico no va solo el asunto, tenemos que hacerlo además de la mano con un nutriólogo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando estamos tomando tantos medicamentos podemos tener riesgo de algo que se llama desnutrición, porque va a haber medicamentos que van a inhibir mi apetito. Entonces, si yo no estoy comiendo bien, no puedo esperar que los medicamentos vayan a tener la función que se supone que estaban, digamos que diseñados a cumplir, ¿sí? Entonces tengo que estar cuidando mi estado de nutrición para asegurarme que los medicamentos van a poder tener el efecto deseado o el efecto que el médico está pensando. Ahora, normalmente los médicos tratan de vernos de la manera más completa que podamos, digamos que desde nuestras varias esferas, pero los médicos no pueden verlo todo. Por eso existimos los especialistas en nutrición, así como yo soy nutrióloga y no voy a hablar de medicamentos, pues igual ellos, ¿sí? Los médicos tienen que verse apoyados de la mano de los nutriólogos y está bien, nada más que el paciente tiene que tener esta conciencia de que tiene que hacerlo de la mano por este tipo de cosas como tan sutiles y tan específicas de las cuales estamos hablando. Espero que el programa te haya servido, espero que la información te haya sido útil y el día de mañana vamos a tener un tema muy interesante, vamos a tener una invitada muy especial sobre, ojo, escuchen el tema, lealtades invisibles relacionadas con la alimentación. Va a estar muy interesante, así es que por favor no te pierdas el programa de mañana. Te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego y espero que tengas un excelente día.